¿Se podrá pasar un día excelente en Playa Blanca, Barú, sin ser estafados y sin gastar mucho dinero? En este video lo comprobaremos. Hoy me dirijo a Playa Blanca en la península de Barú, ubicada a 1 hora de Cartagena por vía terrestre y a 40 minutos en lancha. Para llegar a esta playa desde Cartagena tienes varias opciones. Puedes conseguir tours de pasadías en bus por un valor de 60,000 pesos, que son $14.7, y te incluye el almuerzo y el transporte ida y vuelta. También puedes ir en lancha desde el muelle La Bodeguita, pagando 70,000 pesos más el impuesto del muelle, que son 16,000 pesos, para un total de 86,000 pesos, que serían $21. Y la opción más económica, si no tienes vehículo particular, sería tomar el transporte público cerca del monumento La India Catalina, donde el pasaje te cuesta 2,500 pesos o 0.6 centavos. Y cuando llegues al cruce de Pasacaballos, debes tomar un mototaxi por un valor de 10,000 pesos o $2.4, que te llevará muy cerca de la playa. Me fui en vehículo particular, pero antes de llegar a Playa Blanca en Barú, me detuve a desayunar en el parador turístico llamado Barú Plaza. Aquí verás el restaurante Tronco de Filo, donde puedes encontrar fritos típicos de la costa, jugos naturales y frutas, empanadas a 3,000 pesos o 0.7 centavos y arepas de huevo a 5,000 pesos, que son $1.2. También en esta plaza o parador encontramos una tienda de ropa y artículos para la playa y un mini mercado llamado Barú Express para comprar víveres para llevar a la playa. Las vías hacia la Playa Blanca en Barú aún siguen en mal estado, así que si vas en vehículo particular debes tener mucho cuidado. Al llegar puedes dejar el carro en el parqueadero, que tiene un costo de 15,000 pesos o $3.6 todo el día. Caminando hacia la playa encontrarás un enorme letrero que te da la bienvenida, donde están todas las recomendaciones e información del lugar y la lista con los precios sugeridos. Te recomiendo que te tomes el tiempo para leerlos o tomarle una foto si no quieres ser estafado. Aquí les dejo los precios sugeridos de algunos productos y ya saben que pueden regatear o negociar para obtener un descuento si vienen con bajo presupuesto. Para llegar a la playa debemos bajar por las escaleras, que son un poquito peligrosas. Recomiendo tener mucho cuidado para no doblarse el tobillo. Si se te olvida el sombrero, el vestido de baño, el flotador, el bloqueador y otras cositas para la playa, no te preocupes, que aquí lo puedes conseguir.
Por fin ya llegué a este hermoso paraíso de aguas turquesas y arena blanca, uno de los lugares más bonitos cerca de la ciudad de Cartagena, y no es caro si sabes cómo moverte o negociar. Esta zona de la península de Barú cuenta con dos sectores de playa. Tenemos a Playa Blanca y Playa Tranquila. Bajando las escaleras que les mostré, llegan a Playa Blanca y caminando hasta los hostales llegan a Playa Tranquila. Apenas llegué a la playa, comencé a preguntar y negociar el almuerzo y la carpa, que es lo principal para poder ahorrarse algunos pesitos y no terminar con la cartera limpia o los bolsillos vacíos. Algunos me daban el precio justo y otros le subían un poquito el precio. Deben estar pendientes. Caminando podrás ver lugares hermosos con camas asoleadoras, carpas muy bonitas y algunos tienen hospedaje. Encontré un lugar muy bonito que tiene Playa Blanca, llamado el Mirador de Barú. Es grandecito y tiene muy buenas zonas para tomarse las fotos. En la entrada principal pueden ver el bar y encima del bar está la mano gigante, que es un mirador. Voy entrando al lugar y veo que tiene una zona de camas muy lindas para relajarse y tomarse un buen cóctel o una michelada. También tienen otra zona VIP más amplia, con sillas o sofá muy elegantes para grupos grandes. Todas estas zonas tienen un valor aparte del consumo. Les recomiendo preguntar y negociar antes de sentarse o de ubicarse en alguna de estas. Tiene su zona de comedor para almorzar o cenar y servicio de baño. También cuentan con hospedaje por si te deseas quedar a disfrutar de esta hermosa playa o paraíso en la tierra. Tienen habitaciones en la parte de atrás un poco más económicas y otras en la parte de al frente con balcones con vista al mar. Estas habitaciones en el segundo piso tienen una cama doble, ventana para la buena ventilación y un abanico. Y por último, el balcón con una hermosa vista al mar. Si te está gustando este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Me ayudarías mucho para el crecimiento de mi canal. En Playa Blanca y Playa Tranquila puedes conseguir hamacas desde los 20,000 pesos o $4.8. Habitaciones por 80,000 pesos, que son $19.5. Y hostales que te ofrecen las habitaciones con balcón y con todos los servicios por un valor de 250,000 pesos o $61. Ya me acomodé en el lugar y me recibieron con un cóctel de bienvenida y me pasan la carta o el menú para ordenar los almuerzos. Aquí se las dejo para que la vean. Después de ordenar o pedir el almuerzo, subo al mirador de la mano gigante para ver la asombrosa vista de Playa Blanca en Barú. El lugar también cuenta con zonas o sillas para tomar el sol o para que te hagan un buen masaje.
Ahora sí llegó la hora de entrar al mar para disfrutar de sus aguas turquesas y tranquilas. Puedes llevar tu equipo de snorkel para disfrutar de sus aguas cristalinas. En Playa Blanca encontrarás pocas zonas en el mar que tengan piedras, a diferencia de Playa Tranquila, donde te recomiendo entrar con zapatos para el agua. Para ver algunos pececitos me tocó ir a Playa Tranquila, en una zona de piedra, y pude ver una enorme máscara o figura en el fondo. En Playa Blanca tienes para hacer muchas actividades, como pasear en jet ski, subirte a las bananas acuáticas, hacer snorkel, ir al tour de mangles que te incluye alimentar a los mapaches y ver los peces de colores por un valor de 40,000 pesos o $10. En la noche, hacer el tour nocturno de plancton luminoso en 30,000 pesos o $7.34, o visitar las Islas del Rosario por un valor de 40,000 pesos, que son $10. Ya llegó la hora de almorzar. Pedí una mojarra roja que me costó 45,000 pesos, que son $11, que viene acompañada de arroz con coco, patacones y ensalada. Y de tomar compré una limonada que costó 10,000 pesos o $2.4. Si vienes a Playa Blanca en modo ahorro o tienes un presupuesto muy ajustado, el día en Barú con transporte ida y vuelta, incluido el almuerzo, te puede salir en 60,000 pesos, que son $14.6. Claro, sin incluir ninguna actividad y sin comprar nada. Muchos de los operadores turísticos en la ciudad de Cartagena te ofrecen este valor. Lo bueno de Barú es que el agua es cálida, de color turquesa y con poco oleaje. La playa es pública y está tan solo 1 hora de Cartagena y se puede llegar en lancha o por tierra. Se puede disfrutar con poco dinero, pero se debe negociar y fijar el precio de lo que compres o pagarlo enseguida para que no te vayan a estafar. Lo malo es que las vías de acceso a la playa están en mal estado. El acoso de los vendedores. Algunos de los negocios o restaurantes te quieren cobrar de más si no conoces los precios de la lista sugerida, y en temporada alta se llena demasiado. Un saludo para los miembros del canal del Team Danis. Gracias por su apoyo y cariño. Saludos en especial a los integrantes del Team Danis Oro y Diamante. Besitos y abrazos para Jaime Muñana, Ricardo Carballo, David Holmes, José Bot Robert, Drew Esquí, José Morales, Ricardo Nombre y Apellido Falso y Máximo Gonzalo López. Coméntame si te gustó este video. ¿Qué tal les parecen los precios que se manejan en esta playa? ¿Vendrían a disfrutarla? Nos vemos. Hasta la próxima.
Si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Sígueme en mis redes sociales para que conozcas lugares increíbles donde te podrás divertir, descansar y disfrutar de la vida. Si quieres conocer más lugares, en la parte superior te dejo otro video.